vivía en el palacio del rey, donde estaba su abuelo Saúl. Vemos, hermanos, en esta historia, si recordamos, Saúl, un rey ungido por nuestro Dios. Un rey que fue ungido por el profeta Samuel, el cual nuestro Dios le permite ser rey sobre Israel, el primer rey de Israel. Pero vemos que tuvo una decisión Saúl, la cual hizo una consecuencia para la descendencia de Saúl, porque dice que Dios lo desechó como rey. Cuando Dios lo desecha como rey, inmediatamente Saúl no quedó fuera de ese reinado, sino que él reinó por 40 años. 40 años fue lo que reinó Saúl, pero la consecuencia es que ese reinado no iba a quedar para su descendencia. Sus hijos ya no iban a poder ser los reyes de Israel. Entonces nuestro Dios le quita ese privilegio al rey Saúl y permite que David sea el próximo rey, que es el rey de Israel, el cual también tiene una gran promesa, la cual se cumple en nuestro Señor Jesucristo como ese rey que viene de ese linaje de David. También tenemos a Jonatán, que es un amigo íntimo, un amigo realmente grande del rey David, y el cual también tiene varios hijos, pero uno de estos hijos dice que se llamaba Mefiboset. Entonces, ¿qué sucedió con Mefiboset? Pues sabemos, a lo que hemos leído de la historia, que era un hombre que estaba paralítico, no podía caminar. Pero ¿saben qué le sucedió a este hombre? ¿Por qué quedó lisiado de los pies? Porque cuando Saúl cometió aquel pecado y el Espíritu de Dios apartó de él, dice que Saúl intentó todo para deshacerse de David. Entonces hubo estos enfrentamientos de David contra Saúl. Pero dice que cuando escucharon, dice que había una nodriza, alguien que cuidaba de este pequeño que tenía tan solo 5 años. Imagínense, 5 años tenía Mefiboset. Tenía una nodriza, una niñera, una cuidandera, la cual cuando escuchó que Saúl y Jonatán habían muerto, dice que tomó rápidamente a Mefiboset. Pero sucedió algo en esa huida. Dice que por un descuido, por el momento de correr, de huir, de escapar por la vida de Mefiboset, que era el príncipe, dice que se le cayó a esa nodriza. Y cuando cae el niño, dice que sus pies prácticamente quedan inválidos. Entonces vemos, hermanos, la desgracia que sucede con Mefiboset. Mefiboset, un hombre que queda lisiado de por vida por causa de huir de una consecuencia de su abuelo, y se va a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar, un lugar árido, un lugar seco, donde se refugiaban los endeudadores. Sería como un refugio para aquellos perseguidos, para aquellos maltratados, para aquellos que habían sido golpeados por la vida. Entonces, esta es la historia de Mefiboset. ¿Cómo se llega a Lodebar? ¿Cómo llegó Mefiboset a Lodebar, a este lugar árido, seco? Dice que por culpa de los errores de otros. En ningún momento fue culpa de Mefiboset. Mefiboset llegó a este lugar por un descuido, por un error de su abuelo Saúl. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asimilar o conectar esto con la vida diaria o con la vida del ser humano? Muchas veces hay personas que se encuentran en esa misma lugar de Lodebar, cuando por culpa de los errores de
en este caso los padres o los abuelos, que tomaron cierta decisión, pero que llegaron prácticamente a afectar a los que venían detrás de ellos, como por ejemplo, ¿cuántos padres abandonan a sus hijos y los dejan viviendo prácticamente a sufrimiento con su madre? Estos hijos prácticamente terminan sufriendo. ¿Por qué? Por el abandono de un padre. ¿Cuántas personas llegan a una situación similar cuando se descuidan en su salud? Cuando agarran ciertas enfermedades. ¿Y qué pasa cuando tienen hijos? Estas enfermedades pasan ¿a quiénes? A su descendencia. Entonces, vemos, hermanos, que muchos llegan a este Lodebar por causa o culpa de los errores que hacen los antepasados. Entonces, esa es una de las formas en que se puede conectar. Pero hoy, hermanos, quiero hacer una analogía de esta hermosa historia. Una hermosa historia donde David hace misericordia de un hombre que no hizo nada para obtenerla, pero la hizo por el amor que le tenía a un gran amigo que tenía, que era Jonatán. Entonces, hermanos, hoy quisiera hacer esta analogía. Yo sé que al hacer esta analogía no significa que realmente que tenga que representar cierta cosa bíblicamente, pero solamente quiero hacer una analogía, así como en algún momento nuestro Señor Jesucristo hacía también estas comparaciones al reino de los cielos y comparaba ciertas cosas, ciertos acontecimientos, ciertas situaciones, ciertas historias, conectándolas con el reino de Dios. Hoy quisiera, hermanos, conectar esta historia de Mefiboset con nuestras vidas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. El libro de Revelación, capítulo 19, versículo 16. Vamos a hacer una analogía de esa historia. Vamos a transportar un poquito esta historia, conectarla con el reino de Dios. Dice el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué razón es de que hago esta mención de un Rey de Reyes y Señor de Señores? Si es que nuestra historia habla de un rey. En esta ocasión habla del rey David. Comparando esta analogía, ese Rey de Reyes y Señor de Señores viene siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nosotros vemos en esta historia, y más adelante en las historias, habla de que el rey David hacía mucho misericordia de muchos personajes, por cuanto tuvieron misericordia o tuvo ayuda de estos reyes, como es el caso de los hijos de los amonitas. En algún momento dice que tuvo compasión, tuvo misericordia de los hijos, por cuanto este rey había sido también misericordioso con el rey David. Entonces, la misericordia, cuando hablamos de la misericordia, no podemos pasar por alto la misericordia de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos a este rey que en esta analogía, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenemos también en esta historia, en esta analogía que vamos a hacer, esta comparación, tenemos un abuelo, tenemos un padre y tenemos un hijo. El abuelo, que es Saúl, la causante, la persona que causó lo que le sucedió a Mefiboset.
Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Dice: y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El abuelo Saúl, Dios le dio el privilegio de poder estar en un palacio, tener todas las comodidades, pero Dios solamente le pedía una cosa: obediencia. Y todo lo que Saúl quisiese, conforme a la obediencia que él mostrara hacia Dios, Dios se lo iba a dar, así como él hizo misericordia con todos los que le obedecían. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Un error, una insensatez de Saúl. No escuchó, no acató, no obedeció, no hizo caso a la obediencia divina, al mandato divino de nuestro Dios. Por eso Saúl es el abuelo y es el causante de lo que sucedió con la historia, la vida de Mefiboset. Tenía todo, pero por un acto de desobediencia, todos estos privilegios los echó a la basura. Y por esa razón su descendencia terminaron pagando la consecuencia, terminaron sufriendo, terminaron yéndose a un lugar de sufrimiento, a un Lodebar, a una tierra árida, a una tierra seca, una tierra donde no se producía el pasto verde. ¿Por qué comparamos al hombre que es Adán como este abuelo que fue Saúl? Porque ¿dónde fue que Dios puso a Adán? Lo puso en un paraíso. Le dio todos los privilegios. Le puso todo delante de él, diciéndole todo lo que está delante de ti. Tú puedes comer de este fruto, pero nada más que pedía a nuestro Dios: solamente obedece lo que yo te estoy diciendo. De este árbol no comas. Pero también la misma insensatez, el no escuchar la voluntad divina que hizo a este hombre, Adán, hizo que tomara esta desobediencia, que tomara de este fruto. Y así como a Saúl tuvo estas consecuencias, dice que también Dios le dijo que lo iba a sacar del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Dice que lo sacó. Y entonces, ¿qué sucedió con la descendencia? ¿Qué sucedió con los que venían, con los hijos de Adán y Eva, que iban a nacer en un huerto, en un paraíso, en un palacio? Pues todas estas promesas, estos privilegios, también se fueron a un lado. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia que tuvo el hombre. El hombre llegó a este lugar que fue Lodebar. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Mefiboset, el nieto de Saúl, el que paga una consecuencia por el error de un tercero. Dice
Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice: de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Mefiboset, vamos a hacer la analogía de los gentiles. Porque ¿dónde estaban los gentiles? Estaban fuera del palacio. Estaban alejados de esas bendiciones de nuestro Dios. Por consecuencia, dice el apóstol Pablo, que por un hombre dice que entró la muerte. Y también nos dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, al salir de este jardín, de este palacio, el gentil entró en un Lodebar, en una tierra seca, en una tierra árida, donde el pasto, donde no había pasto, donde no había esos árboles verdes, donde se refugiaba todo endeudador, todo aquel que había sido golpeado, todo aquel que había tenido un despojo, había sido perseguido, un lugar de sufrimiento. Allí es donde se refugió el gentil. Y gracias a la soberbia del hombre, porque aun cuando pecaron y aun cuando Caín mató a su hermano, dice que la descendencia de uno de los hijos de Caín, que se llamaba Lamec, dice que también era un hombre perverso. Y vemos que por causa de que estos hombres no buscaron la misericordia de nuestro Dios, entonces en vez de que esa nodriza llevara a Mefiboset delante de David, sabiendo que Jonatán era su amigo, dice que lo llevó a Lodebar. Y eso fue lo que hicieron los antepasados. En vez de buscar ese perdón de Dios, en vez de buscar la misericordia de Dios, se fueron alejando poco a poco, a tal grado de que muchos desconocen de un Dios. De que aquel lugar donde el apóstol Pablo llegó y que tenían un altar de al Dios no conocido, lamentablemente la humanidad llegó a eso, a no tener noción del verdadero Dios, por causa de los errores de los demás. Entonces vemos, hermanos, Mefiboset, nosotros los gentiles, en un lugar de sufrimiento, un lugar de pecado. Pero existía un padre que se llamaba Jonatán. Jonatán, íntimo amigo del rey David, hizo un pacto con su amigo. La analogía que tenemos de este amigo se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23 nos dice de esta manera: y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. ¿Y cómo fue llamado? El amigo de Dios. Este amigo Jonatán, el padre de Mefiboset, hacemos esta comparación con Abraham. Abraham fue
el único que llevó este título, el amigo de Dios, en el cual también hizo nuestro Dios un pacto y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un pacto que nuestro Dios hizo con Abraham, el cual esa promesa, el gentil, que venimos a hacer nosotros, aparte, porque la reconciliación sabemos y es indudable que fue gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hallamos estas promesas mediante las promesas que nuestro Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham fue considerado el amigo de Dios. Y el rey David dijo que iba a hacer misericordia por amor de Jonatán, su padre. Y todos los que hemos llegado al Evangelio y hemos creído, dice que somos simiente de Abraham. Podemos decir que Abraham es nuestro padre en la fe. Y gracias a Abraham, que es nuestro padre en la fe, nosotros pudimos hallar esta gracia, esta misericordia delante de nuestro Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Nos dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que este padre de Mefiboset es nuestro padre en la fe, que es Abraham, por el cual hemos hallado misericordia delante de nuestro Dios. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 9. Segundo libro de Samuel. Capítulo 9, versículos 8, y dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es lo que dijo Mefiboset cuando fue presentado con el rey David. ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el versículo 7 dice: y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Entonces vemos, hermanos, que esta misericordia que mostró David con Mefiboset no fue porque Mefiboset haya hecho algo para merecer esa misericordia, sino por la gracia de su padre Jonatán, por el amor que tenía sobre Jonatán su padre. Y eso es lo que nos confirma el apóstol Pablo, que por gracia dice que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta salvación que nuestro Dios nos da es por gracia, no es porque nosotros la hayamos merecido, sino hemos hallado gracia delante de nuestro Dios. Pero dice el versículo 11: y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos
del rey. Entonces vemos, hermanos, que lo que se perdió en algún momento en aquel Mefiboset, que perdió aquel privilegio de poder estar en aquel palacio, dice que el rey David lo tomó. ¿Para qué? Para que pudiera nuevamente gozar de estos privilegios de estar sentado como un hijo de un rey. Y eso es lo que el ser humano perdió con la caída del hombre. Perdimos la esperanza de poder gozar aquel paraíso por causa del pecado, pero nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, nos da la oportunidad para que nosotros podamos regresar y tener esa oportunidad de poder estar nuevamente, gozar de este paraíso, del cual en algún momento tuvimos esta promesa, pero por causa del pecado, dice que el hombre fue sacado de este lugar, pero gracias al amor de nuestro Dios ahora tenemos nuevamente la esperanza de volver a estar en el paraíso, en el palacio de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Mefiboset, un hombre que vivió en un lugar que se llamaba Lodebar, que también significa sin palabras o en silencio. Entonces, Mefiboset dice que ahora gozaba de estar en ese palacio como uno de los hijos del rey. Y el trato a uno de los hijos del rey, ¿cómo sería estar o ser parte de un hijo de un rey? Estar en un palacio, gozar de los privilegios como si fuese uno un hijo de un rey. Dice, dice, estar en el palacio del rey significa comer en la mesa del rey. ¿Qué es lo que nosotros hacemos actualmente? Nos sentamos, comemos de este pan que es la palabra de nuestro Dios. Estar en el palacio del rey significa vestir las ropas del rey, que se nos ha dado el privilegio de poder usar las vestiduras blancas, las cuales en otro tiempo no podíamos obtener, pero a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahora podemos vestirnos de estas ropas blancas, que es la santidad. Estar en el palacio del rey significa usar los perfumes del rey, ese olor agradable. Estar en el palacio del rey significa estar en ese lugar de Jerusalén, de pasar de un lugar llamado Lodebar al lugar donde se encontraba ese palacio, que es Jerusalén. Pero sobre todo, hermanos, lo más importante, estar en el palacio del rey significa poder disfrutar la presencia del rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice que en algún momento nosotros vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es. Entonces, hermanos, eso es lo que Mefiboset en algún momento pasó de un lugar de sufrimiento a un lugar donde podía gozar en el palacio del rey. Y ese Mefiboset, nosotros los gentiles, que en algún momento no teníamos aspiración de nada, que en algún momento estábamos lejos de cualquier tipo de promesas que era solamente para el pueblo de Israel, pero ahora dice que esas promesas Dios nos ha hecho partícipes de esas promesas que Dios le dio a Abraham, y ahora nosotros podemos gozar en la presencia del rey. Efesios capítulo 2 versículos 12 y 13, ya para terminar. Efesios capítulo 2 versículos 12 y versículo 13 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, este es Mefiboset, que en algún tiempo estaba en Lodebar, pero ahora goza en el palacio que está en Jerusalén. Así que, hermanos, esta es la analogía que hemos hecho acerca de Segunda de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 13, donde habla de esta historia de Mefiboset, un hombre que sufrió por las consecuencias, las decisiones que hicieron sus padres, pero obtuvo misericordia de un rey y lo trajo de nuevo al palacio del rey. Así que, hermanos, ahora nosotros podemos disfrutar de estos manjares, de estar en el palacio de este rey que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios los bendiga. Paz a vosotros. A vos paz, que Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Noel, hermanos, que se ha esforzado por compartir con nosotros esta hermosa historia de la palabra de nuestro Dios y el valor que nosotros le podemos dar, cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas en estos tiempos, que es verdaderamente de gran valor. Vamos a cantarle, hermanos, seguirle cantando a nuestro Dios. Hay un hermoso canto que es el himno número 148, lleva por título En Jesucristo, mártir de paz. Este fue el primer mártir, hermanos, el primero de todos, el Señor Jesús, que dio su vida y la dio voluntariamente para rescate nuestro.